Acabamos de escuchar en el Santo Evangelio de este domingo, octava de la fiesta de Pascua, y que da sentido a cada domingo del año cristiano, pues en él se reúne la familia de Dios para celebrar la triunfante y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fundamento de nuestra fe, como expresa el mismo apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Y tenemos que darnos cuenta de que nuestra fe se fundamenta en la aparición del resucitado, primero a las mujeres, luego al apóstol Pedro, luego a otros de los apóstoles, a los 12 reunidos en el cenáculo, como acabamos de escuchar, y como dirá San Pablo, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último a mí como un aborto. Es la fe en la resurrección, la fe en el resucitado, la fe en la aparición de Cristo, que había sido crucificado y que había sido sepultado, pero que al tercer día resucitó, lo que fundamenta y da sentido a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. Es esta aparición de Cristo resucitado la que es el fundamento para nuestra fe, un hecho sobrenatural, un hecho histórico que acontece en el tiempo y cuyas señales son los mismos testigos, los apóstoles, las mujeres, esos hermanos cristianos que ven a Jesucristo, comen con Él, experimentan su presencia, y el sepulcro vacío, el no hallar el cuerpo del resucitado, porque no está entre nosotros, está vivo y vive para siempre. En el Evangelio, escuchábamos la primera aparición de Jesús en el cenáculo a los apóstoles. Fue en la misma tarde del día de Pascua, del día de resurrección. Tomás no estaba allí. Jesucristo les confiere a los apóstoles y a sus sucesores, los sacerdotes, el poder de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengáis le quedan retenidos. Es como el primer fruto de la resurrección de Cristo para con nosotros, ese perdón de los pecados, donde Cristo vence a Satanás, donde Cristo vence al pecado, donde Cristo vence a la tentación. Es acudiendo al sacramento de la confesión, es reconociéndonos pecadores humildemente y con sinceridad ante el sacerdote, como Cristo renueva su victoria en cada uno de nosotros. Esa resurrección de Cristo que se realizó de una vez para siempre, se realiza también en nosotros, miembros de su cuerpo, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión. Y entonces nosotros resucitamos, y entonces nosotros volvemos de la muerte del pecado, a la vida de la gracia. Dios no solamente nos perdona, sino que nos da sus gracias para no volver a caer en el pecado. Dios nos concede así, con su misericordia, todos los bienes necesarios, todas las gracias necesarias para alcanzar la salvación. Por eso en este domingo, por voluntad de su santidad el Papa Juan Pablo II, por esas revelaciones de Nuestra Señora Santa Faustina Kowalska, se instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Pero los textos de la misa son los de la tradición, los que siempre se han leído y celebrado en este domingo de la octava, porque es en el sacramento de la confesión donde experimentamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no podemos desfigurarla y contraponerla a su justicia. A Dios le ofende el pecado, a Dios le ofende nuestras culpas, a Dios le ofende nuestra cerrazón y nuestra dureza de corazón. La misericordia de Dios no nos dice que el pecado deje de ser pecado. El pecado es pecado, pero Dios, porque nos ama, nos perdona cuando con humildad y sinceridad le pedimos perdón a Dios nuestro Señor. Utilizar la palabra misericordia para justificar, nuestra mediocridad, o incluso para querer aceptar las modas que van en contra de la ley de Dios, de sus mandamientos, incluso de la misma ley natural, de la misma naturaleza, no es conforme a la verdad, no es conforme al Evangelio, no es conforme a la doctrina cristiana. La misericordia de Dios está ahí, y ahora es el tiempo de la misericordia, ahora durante nuestra vida.
porque la misericordia no contradice la justicia. Llegará el momento cuando Dios nos llame a su presencia y sea nuestro juicio particular, donde Dios tendrá que aplicar ya no la misericordia, sino la justicia, pues ya después de la muerte no es tiempo de misericordia, sino tiempo de la justicia de Dios. La fiesta de la Divina Misericordia ha de ser una fiesta para motivar en nosotros la confianza en este Dios que nos ama y, como dice el Papa, que no se cansa nunca, nunca, nunca de perdonar, porque Dios perdona siempre, siempre, siempre. La cuestión es que nosotros nos reconozcamos pecadores. La cuestión es que nosotros tengamos la humildad de ir a confesar. La cuestión es que nosotros no nos consideremos perfectos, ni querramos autojustificarnos con nuestras mediocridades, con nuestros pecados, con nuestras modas, sino que tengamos la actitud de convertirnos al Evangelio de Jesucristo. Es la fiesta de la misericordia, del amor de Dios por cada uno de nosotros, y ese amor que se experimenta tan concretamente, tan personalmente, en el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote, pronunciando las palabras que la Iglesia nos otorga, decimos: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos pecadores? ¿Por qué nos cuesta tanto examinarnos y ver que nuestra vida tiene tantas incoherencias con la fe del Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto tener humildad de reconocernos pecadores delante del sacerdote? Quizás sea por nuestra soberbia, quizás sea esa misma soberbia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que quisieron ser como Dios y no reconocerse pobres criaturas. Por eso hemos de pedir siempre al Señor la gracia de la contrición de los pecados, la luz necesaria para examinarnos. Fijaos el examen de conciencia diario, qué práctica tan hermosa, ver aquello que hemos hecho bien, pero también examinar cada día a la noche aquello que hemos hecho mal o aquello que hemos dejado de hacer, pues hemos pecado mucho de palabra, pensamiento, obra y omisión, como recitamos cada vez que celebramos la Santa Misa en el Yo Confieso. A la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, le pedimos que ella, que ruegue por nosotros, pobres pecadores, como rezamos en el Ave María, y que nos conduzca siempre a Jesucristo, que no nos deje de su mano. Ella, que es Madre de Misericordia, que nos vea con esos ojos suyos misericordiosos, como decimos en la Salve, y que nos proteja siempre de vivir en el pecado, de vivir con dureza de corazón, sino convertidos al Señor con el deseo de agradarle en todo. En definitiva, el misterio de la vida cristiana es este: buscar y hacer aquello que agrada a Dios y rechazar y apartarnos de todo aquello que le desagrada.